Hola amigos. La OTAN activa la quinta columna en Rusia, y crea fuertes disturbios en Dagestán atacando pasajeros procedentes de Israel en el aeropuerto de Dagestán. Esto es un indicativo de que la OTAN atacará en todos los frentes a la vez. Debido a la situación en Makhatchkala, Shoigu se vio obligado a abandonar China antes de tiempo. El ministro de Defensa de la Federación Rusa se vio obligado a abandonar China anticipadamente debido a una reunión urgente con el presidente ruso sobre la situación en Makhatchkala. Según informó el secretario de prensa presidencial, Dmitry Peskov, Vladimir Putin celebrará una reunión urgente sobre la situación en Dagestán, en la que en el orden del día se incluye la cuestión de los intentos occidentales de utilizar el actual conflicto en Oriente Medio para desestabilizar la situación en Rusia. A esta reunión se esperan figuras clave de la dirección rusa como Mikhail Mishustin, Valentina Matvienko, Dmitry Medvedev, Víctor Zolotov y Alejandro Bastrikin. Es interesante también que a primera hora de la mañana Sergei Shoigu se encontraba en Pekín, donde participó en el Foro de Seguridad de Xiangshan. Sin embargo, después de terminar su discurso en el foro, el ministro necesitaba urgentemente volar de regreso a Rusia para participar en una reunión de alto nivel. Este paso subraya la urgencia y la gravedad de la situación que se discute en el Kremlin. Los acontecimientos actuales en Makhatchkala han causado gran preocupación entre los dirigentes rusos, lo que confirma la urgencia de la reunión y la necesidad de la presencia en ella de todas las personas clave del Estado. El vicepresidente de la Duma de la ciudad de Moscú y periodista de VGTRK, Andrei Medvedev, escribe sobre los verdaderos antecedentes de los disturbios de ayer en el aeropuerto de Makhatchkala en su canal de Telegram. Todo el mundo entiende que en realidad no se trata de Dagestán, porque se está desarrollando aquí ahora mismo la tecnología de guerra de información y control de masas. Es solo un campo de pruebas. Ahora cientos de especialistas enemigos están siguiendo de cerca las acciones de las autoridades, la multitud y la cobertura informativa de la situación. Y sacan conclusiones. Hay que recordar que la OTAN lanzó 3 guerras a través de las redes sociales, Libia, Siria y Ucrania en 2014. Hoy el puente de Crimea está cerrado al tráfico y sonaron las sirenas en Sebastopol. El puente de Crimea fue cerrado al tráfico. Los funcionarios de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura de Transporte por Carretera de la ciudad instan a quienes se encuentran actualmente en el puente o cerca de él a mantener la calma y seguir estrictamente las instrucciones de seguridad vial. Además, en Sebastopol se tomó la decisión de suspender el trabajo del transporte tanto marítimo como terrestre. Hasta el momento no se han especificado los motivos concretos de las medidas tomadas ni el momento para la reanudación del tráfico. Los residentes locales informan que en determinadas zonas de la ciudad se pueden escuchar sirenas, lo que puede indicar un nuevo intento de ataque a Crimea. Se puede decir que la OTAN ha comenzado un ataque contra Rusia y sus aliados en todos los frentes. Hay una fuerte escalada de la situación en Malí. Los militantes informan de un ataque contra Wagner, las tropas gubernamentales y las fuerzas de paz. En Malí, la situación está empeorando drásticamente debido a la actividad de los yihadistas del grupo Jamaat Nusrat al-Islam, afiliado a Al-Qaeda. El 23 de octubre, militantes activaron un artefacto explosivo improvisado en la carretera cuando un vehículo blindado del gobierno se movía cerca de la ciudad de Komburi en la región de Mopti. Según informa el MTO, a bordo del vehículo se encontraban representantes de la empresa militar privada Wagner. Aún no hay información sobre las víctimas. El 27 de octubre, terroristas atacaron un convoy de camiones que transportaban vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Malí en la región de Kayes, obligándolos a detenerse y luego prendiéndoles fuego. Este es el primer ataque de este tipo del grupo en la región. El mismo día, en la región de Bamako, los islamistas atacaron un convoy de vehículos blindados de fuerzas de paz que abandonaban el país a petición de las autoridades locales. Al día siguiente, 28 de octubre, en la zona de Tombouctou, militantes hicieron explotar un tanque de combustible de las Fuerzas Armadas de Malí. Además, en la ciudad de Aguelok, los terroristas quemaron equipo militar de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí en el territorio de una unidad militar que fue abandonada por las fuerzas de paz. Tras un ataque aéreo de la Fuerza Aérea de Malí,
los yihadistas se vieron obligados a abandonar el lugar. Según algunas fuentes, esta región está ahora controlada por fuerzas árabe-tuareg. Esos incidentes indican la creciente actividad de los grupos terroristas en la región, lo que es motivo de preocupación. Por otra parte, Israel, que se siente totalmente respaldado por el impresionante despliegue de fuerzas navales de la OTAN en sus aguas, ha iniciado incendios masivos con proyectiles de fósforo en el Líbano. En el Líbano, según un corresponsal del canal de televisión Al Mayadeen, las fuerzas armadas israelíes bombardearon la zona del asentamiento de Raib. Según información preliminar, se dispararon al menos 15 proyectiles, incluidos proyectiles de fósforo, que impactaron en zonas forestales adyacentes. Las municiones de fósforo son motivo de especial preocupación para la comunidad internacional debido a su capacidad de provocar incendios y quemaduras graves. Su uso en conflictos puede violar el derecho internacional humanitario, especialmente si se utilizan en zonas pobladas o lugares donde hay civiles presentes. Hasta el momento no hay información exacta sobre posibles víctimas o daños causados como resultado de este bombardeo. Sin embargo, con tales acciones, Israel en realidad está intentando iniciar incendios a gran escala, lo que amenaza a la población civil. Lo que yo no entiendo muy bien, es que se diga que se usa munición prohibida por las leyes internacionales. Es absurdo, porque esas leyes no rigen para la OTAN y sus amigos, que vienen haciendo lo que les sale de los genitales desde siempre. A Ucrania están llevando de fósforo, de racimo, con uranio empobrecido y lo que haga falta, ¿por qué mencionarlo tan a menudo? Si a ellos se la suda. En el campo petrolífero de Alomar, tropas estadounidenses son atacadas con cohetes. Según un corresponsal de la agencia de noticias Al Mayadeen, las bases militares estadounidenses en el yacimiento petrolífero de Alomar en Siria fueron objeto de ataques con cohetes. Los detalles del incidente, incluidas posibles víctimas o daños, aún no se han aclarado. El campo de Alomar es uno de los campos petroleros más grandes de Siria y ha sido durante mucho tiempo objeto de discordia entre varias partes en el conflicto. Las bases militares estadounidenses en el territorio del campo juegan un papel importante en el contexto del mapa geopolítico estratégico de la región. Es de destacar que el bombardeo se llevó a cabo alrededor del mediodía, aunque anteriormente estos ataques siempre se realizaban exclusivamente por la noche. Y una curiosidad que nos indica el estado de desespero social de la OTAN: en Estonia han introducido tarjetas alimentarias para los pobres. Estos artículos permitirán a las familias adquirir productos de primera necesidad. Según el Ministerio de Asuntos Sociales, Estonia ha introducido tarjetas de alimentos para los necesitados. Ya que el país pretende reducir la presión sobre los bancos de alimentos y los trabajadores sociales, la medida fue anunciada el lunes por el Ministerio de Asuntos Sociales de Estonia. Según el ministerio, las tarjetas se distribuirán a partir del 30 de octubre y sustituirán el anterior sistema de paquetes de ayuda alimentaria. Con estas tarjetas, las 28.936 personas que actualmente dependen de los programas de ayuda alimentaria podrán realizar compras en las tiendas minoristas Rimi de todo el país. Según el nuevo sistema, cada familia elegible recibirá una tarjeta y cada persona recibirá 30 euros por trimestre. El dinero debe usarse dentro de ese periodo de tiempo y el saldo restante no se transferirá al siguiente trimestre. La tarjeta solo se puede utilizar para comprar alimentos y artículos de primera necesidad y no es elegible para la compra de productos de tabaco o alcohol. Si las cifras son estas, es una puta vergüenza. ¿Qué puede hacer una familia pobre con 10 euros al mes por persona? Esta gente del sistema capitalista no tienen vergüenza. Putos burgueses de mierda. A los dirigentes políticos les haría pasar yo el mes, con 10 euros para que coman ellos y toda su familia. El sistema de tarjetas alimentarias se anunció inicialmente en enero y se puso a prueba en abril en 3 ciudades, incluida la capital, Tallin. El nuevo sistema se creó como reemplazo de un plan de paquetes de ayuda alimentaria, según el cual los alimentos se distribuían a los pobres a través de bancos de alimentos que recolectaban alimentos no vendidos en las tiendas y donaciones individuales. Luego estos fueron transferidos a trabajadores sociales y organizaciones caritativas que distribuyeron los alimentos a los necesitados.
o sea todo un entramado para que la corrupción campe a sus anchas. Sin embargo, este sistema ejerció presión sobre los bancos de alimentos y requirió importantes recursos para su mantenimiento. También era ineficiente, ya que las personas a menudo recibían productos que no querían o no necesitaban, seguramente eufemismo de insanos o caducados. El jefe del Ministerio de Asuntos Sociales, Tea Baraku, afirmó que el nuevo sistema de tarjetas ha demostrado ser una solución eficaz al problema e insistió en que debería utilizarse en toda Europa. La introducción del nuevo sistema de tarjetas alimentarias se produce en un momento en que la economía de Estonia continúa cayendo y el PIB cae por sexto trimestre consecutivo. Disminuyó un 2,5% en el tercer trimestre de 2023, en comparación con el año pasado. Además, el país se ha visto afectado por la afluencia de refugiados ucranianos, la mayoría de los cuales siguen desempleados, según el Ministerio de Asuntos Económicos. Según informó el grupo de expertos Forex Center, se cree que hasta 27.000 ucranianos han intentado ingresar al mercado laboral estonio, pero 2/3 de ellos siguen desempleados. Y yo me hago una pregunta, ¿habrá algo más humillante para una persona que recibir una limosna de 10 euros al mes, y encima tener que ir a humillarse para que el dador le vea la cara y le obligue a suplicar? Capitalistas cabrones de mierda, lo que tenéis que hacer es dar trabajo digno a todo el mundo, y si no se puede, conceder una renta básica universal, en vez de gastar todo el presupuesto en comprar armas para destruir Rusia. Esto es todo amigos, reciban un saludo.